Proveí y ordené al dicho oidor, en 1 de diciembre del mismo año, saliese con la armada del general de ella a buscar al enemigo y pelear con él hasta destruirlo y echarlo de estas islas, lo cual hizo y cumplió el dicho oidor en esta manera. Que en 12 días de dicho mes de diciembre se hizo a la vela con 2 navíos de su armada, del puerto de Cavite, y en 14 de dicho mes, al amanecer, dio vista al corsario fuera de la bahía de esta ciudad, sobre la punta de Baleitegui, con sus 2 naos, capitana y almiranta. Y le siguió hasta acercarse, y habiéndose puesto a punto de combate, ambas armadas se acometieron, y el dicho oidor, con su capitana, embistió con mucha gallardía y determinación a la capitana del corsario, y la abordó, que era navío grande y fuerte, con mucha artillería y gente de pelea. Y le echó luego dentro una bandera de infantería con 30 arcabuceros y algunos aventureros y otra gente de mar, que le ganaron el castillo, cámara de popa y banderas que traía, los cuales, al fin de la batalla, se retiraron a nuestra nao por el mucho fuego que últimamente se iba encendiendo en el enemigo. Y con esto se trabó la batalla y combate de ambas partes, y duró más de 6 horas con mucha artillería, mosquetería, arcabucería, que disparó de todas partes. Por otra parte, se ganó y tomó al enemigo su almiranta, que venía a cargo de Lamberto de Viesman, con la gente, artillería y lo demás que dentro traía, habiéndose desbrazado las 2 capitanas por el fuego que se había encendido y mucha agua que por proa de nuestra hacía del enemigo. Por ello se pusieron en huida, con solo el trinquete que les había quedado, con casi toda la gente muerta, habiendo perdido la chalupa y el estandarte y banderas de gavia y cuadra, y desaparejadas las vergas, velas y jarcia, y la nao, abierta por muchas partes, se dejó ir a la popa, y se ha entendido por diferentes relaciones que ha habido, pasó por Borneo, solo 15 o 16 hombres vivos, y los más estropeados y heridos. Y pocos días después se acabó de perder junto a Sunda, y al dicho oidor pasó con gente de la compañía con mucho trabajo y riesgo, porque de más de algunas personas de cuenta que le murieron peleando por haberse abierto la nao de proa, como está dicho, por ser navío fiable, no fabricado para la armada, que no pudo remediar ni vencer el agua que hacía. Se fue finalmente a pique, el mismo día donde se ahogó parte de la gente en que en él había, por hallarse cansados de pelear y aún no haber desarmado. Y el dicho oidor, que jamás quiso salir de la nao ni desampararla, salió al agua, cuando se anegó con la demás gente y se salvó con ella a nado, sacando consigo algunas de las banderas del enemigo, a 2 leguas de donde fue la pelea, y al día siguiente, con algunas embarcaciones pequeñas que halló, sacó de ahí a la gente y la puso a salvo en tierra firme de esta isla. En todo lo cual, el dicho oidor procedió con mucha diligencia y valor, poniendo su persona en todos los riesgos que hubo en la batalla, y después en la mar, sin que por premio de ellos se le diese ni haya dado salario alguno, ayuda de costa ni otro aprovechamiento. Antes, puso y gastó de su hacienda todo lo que hubo menester para su apresto en la dicha jornada, y socorrió a algunos soldados aventureros que en ella fueron, y de la presa que se ganó en la almiranta del corsario, que a esta ciudad se trajo, no quiso ni llevó cosa alguna. Certificación del gobernador don Francisco de Taylor bajo lo que sucedió en la jornada del corsario holandés en 1600, relatado por el doctor Antonio de Morga, publicada en México en 1609. Bienvenidos al Nuevo Occidente. Muy buenas, saludos a todos, aquí Ramón Vega para V1 Media, emitiendo desde Singapur. Una semana más viajaremos desde las majestuosas montañas del Himalaya a los bulliciosos mercados de Tokio, tratando de difundir, como siempre, alta divulgación sobre Asia y alguna que otra investigación. Eso sí, siempre al alcance de todos.
y en el monográfico de la semana explore con nosotros la fascinante historia del Galeón de Manila, una ruta comercial durante más de 250 años entre Asia y América bajo el control e iniciativa de la corona española. Descubra cómo Manila se convirtió en un centro de intercambio global de sedas y porcelanas a cambio de plata, y todo ello con destino al Nuevo Mundo y después al Viejo Mundo, el Viejo Occidente, nuestra Europa, y cómo todo este comercio transformó economías y culturas de todos estos continentes. Sumérjase en esta aventura histórica y conozca de una manera práctica y sencilla el origen y el legado del Galeón de Manila. Todo ello pensando de cara a los futuros programas de después del verano. Y en el momento más inesperado tendrá nuestro relato donde incorporaremos una receta rápida asiática de la semana, que tendrá mucho que ver, aunque no lo parezca. Por favor, estén atentos. En las noticias de esta semana hablaremos de los submarinos chinos que está adquiriendo el propio gobierno de Pakistán, las amenazas a muerte de China a los separatistas taiwaneses y la piel sintiente humana desarrollada en Japón. Y curiosamente también hablaremos de Indonesia, pero de su Gotham, su ciudad más oscura, y de qué es lo que está sucediendo allí. No se olviden de apoyar el canal con sus pulgares arriba y sus comentarios. Les animo, como siempre, a compartir y valorar los comentarios del resto de seguidores del canal. Y sin más dilación, acompáñenme a descubrir la fascinante historia de esta semana. Hagan el petate, con mucha comida por favor, que va a hacer falta, que vamos a cruzar el Pacífico. Hablar del Galeón de Manila es como intentar desentrañar un ovillo de lana enredado con siglos de historia. Si la historia que utilizamos actualmente tiene términos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el Antiguo Régimen o la Ilustración, para encapsular eventos complejos en una sola frase, el Galeón de Manila merece un lugar de honor en esta lista, sobre todo teniendo en cuenta su duración de más de 250 años. Nos adentramos en este tema siguiendo un recorrido que va desde lo más sencillo a lo más complejo, porque aunque a veces la historia se empeñe en simplificar, el Galeón de Manila es una intrincada red de comercio, cultura y política entre Filipinas y México. Pero esto evidentemente afectará a muchísimos otros países. Para empezar, hay que tener en cuenta que, a pesar de que el recorrido propiamente dicho del Galeón de Manila es desde Manila hasta Acapulco, y por eso también se conoce como el Galeón de Acapulco, la nao de Acapulco, en realidad lo que está haciendo es una interconexión entre dos entidades que no aparecen mencionadas ni forman parte directa geográfica de este proceso, como son China y España. Y tanta importancia tiene los intereses de España en este proceso como los intereses de China, por no hablar de muchísimos otros países que de manera activa participan en una u otra parte del comercio. Imaginemos por un momento una escena en tiempos de Felipe II en la cual en Sevilla se está sacando de un horno varias cerámicas y entre ellas aparecen leones chinos. Pero es que paralelamente en un puerto de Vietnam están haciendo una transacción comercial con toneladas de arroz pagando con monedas españolas. Estos son las repercusiones reales del Galeón de Manila, que en el siglo XVI había una ruta comercial global que duró mucho más tiempo, que conectaba Asia, América y Europa. Una verdadera proeza de la navegación y del comercio, porque esto no venía dado solamente por una decisión de los comerciantes, esto implicaba una realidad muchísimo más compleja. El Galeón de Manila era una espina dorsal de la red, transportando no solo las mercancías, sino también las ideas, las tecnologías y las culturas. Pero claro, en el camino se han dicho muchas barbaridades anacrónicas, como atribuirle paralelismos o funciones que realmente nunca tuvo. Pero cuando hablamos del Galeón de Manila hablamos de algo real, tangible, una ruta que realmente transformó el mundo a pesar de las tormentas, los piratas y las políticas cambiantes.
Así que, mientras exploramos este fascinante capítulo de la historia, mantengamos los pies en la tierra y los ojos bien abiertos, porque al final del día, entender el Galeón de Manila es comprender cómo el comercio y la exploración pueden conectar continentes y cambiar el curso de la historia, y no hizo nada más que cambiar lo que ahora somos nosotros y cómo son todos aquellos que habían participado hacía siglos de este comercio. La corte española tenía desde hacía siglos conocimientos e intereses para comerciar con China, o con Cathay, que era como se denominaba en aquel momento. Y no estamos solo hablando de literatura derivada de Marco Polo. Una expedición muy clara, y que es claro ejemplo de ello, es la de Ruy González de Clavijo, 1403. Una delegación diplomática enviada por Enrique III, el abuelo de Isabel la Católica, a Samarcanda, con la intención de localizar a los aliados, posiblemente cristianos, contra los otomanos, y hacerles la pinza geográfica para acabar con ellos. Y allí llegaron a la corte del sultán Temur, más conocido como Tamerlán. Les anoto, mejor no utilicen ese nombre, aunque seguro que se me escapa en algún momento, porque era bastante despectivo en su momento. Bueno, pues en la corte del sultán Temur. La particularidad del evento es que cuando se reunieron finalmente con el sultán, fue a coincidir con la embajada china que venía por los tributos que el sultán Temur no había pagado. Y se encontraron además con un problema por el cual el sultán estaba mucho más a favor de los castellanos que de los chinos, lo que generó ciertas tensiones que terminarán derivando en guerra. Pero más allá del conflicto diplomático que esto generó, los españoles aprovecharon para tomar notas. China, Cathay en aquel momento, era una fuente de especulaciones. Para ellos habían podido estar muy cerca de los chinos y trajeron información esencial sobre la realidad, sobre los materiales del comercio, sobre las sedas, las porcelanas, las joyas, las perlas, pero también elementos de navegación. Y estamos hablando de Samarcanda, que está bastante lejos del mar. Los barcos, los juncos chinos, la manera de construirlos y, mucho más importante, sus brújulas, pero no unas brújulas cualquiera, sino aquellas especialmente adaptadas para su empleo en la navegación marítima. Este último hecho lo tendrán en cuenta todos los libros de docencia naval en España prácticamente hasta la actualidad, generando también una fiebre por obtener estos objetos científicos, aunque en ocasiones se confundían y traían elementos más mistéricos como las luopan o las brújulas de Feng Shui. Pero bien, si la expedición de Ruy González de Clavijo fue finalmente agasajada, perdieron en su regreso prácticamente todos los objetos. Lo que sí que llegó fueron las descripciones. Pero la embajada previa sí que llegó a traer sedas, que actualmente se conservan en el Museo de la Catedral de Santiago de Compostela. Justo cuando Ruy de Clavijo se encontraba regresando de su viaje, se empezaron a dar una serie de hitos en la historia de la navegación a nivel mundial. Las expediciones de Zheng-He. 7 expediciones entre el año 1405 y 1433 que llegaron desde China hasta las costas de Mozambique, pidiendo abrir rutas comerciales y solicitando el vasallaje de todos los monarcas del mundo conocido, y regresando, como no, a China con infinidad de materiales de comercio, reliquias y tributos, y alguna que otra jirafa que cambió la iconografía de la historia de China. La información obtenida durante este viaje fue esencial durante los siglos siguientes, tanto sobre las diferencias entre las culturas de las ubicaciones visitadas como en la cartografía y las posibilidades comerciales. Todo ello aparecerá recurrentemente en las referencias procedentes de los marinos a través de relatos, entrevistas y sobre todo también han llegado al mundo ibérico gracias a los portugueses, ya que por donde ellos pasaban les decían no, si por aquí ya pasaron los chinos hace tiempo, sí, traen unos barcos mucho más grandes que los que tenéis ahí. En principio los portugueses lo asumían con una serie de exageraciones, hasta que actualmente la arqueología está descubriendo que estamos hablando de unos barcos que eran prácticamente portaaviones si los comparamos con las naos españolas y portuguesas. Fue un acontecimiento que cambió la historia antes y después de la llegada de los ibéricos a Asia. Y muy importante,
Esto aparece reflejado también en las cartas náuticas de los occidentales. Cartógrafos italianos y portugueses en ocasiones mostraban juncos chinos, como en el Atlas catalán, pero a partir de Zheng comienzan a ganar protagonismo estas embarcaciones. Incluso son curiosas las cartelas explicativas en las cuales se destacan los elementos para reconocer dichas embarcaciones desde la distancia, es decir, los juncos chinos, tal como aparece en el Atlas genovés de 1457. ¿Para qué? Bien, pues en parte era para demostrar la universalidad de este tipo de cartas náuticas, pero también tenía una importancia adicional, una vertiente práctica, hasta el punto que dos de estos juncos aparecen en una de las cartas náuticas más importantes de la historia del mundo, el mapa de Juan de la Cosa, la primera carta náutica en la que aparece América. De lo que no cabe dudas es de que Colón contó con mucha ayuda a través de diversas entrevistas y él mismo buscando por diferentes focos, pues algunos supervivientes de expediciones que estuvieran relacionados con China, o lo que realmente Cristóbal Colón pensaba que podía ser el nuevo territorio que podía llegar a alcanzar. De lo que realmente estamos hablando es del sesgo de supervivencia. Esto es un elemento fundamental. A pesar de que hablemos de la era de los descubrimientos, normalmente no nos damos cuenta de la cantidad de desgracias generadas a través de todos estos viajes, en los cuales solo nos llega la información de la mayoría de ellos que consiguieron regresar. Es muy importante saber, por lo tanto, que Cristóbal Colón estaba, como siempre, a hombros de gigantes, algunos de los cuales habían regresado de sus viajes sabiendo no vender la realidad de los lugares donde habían estado. Algunas veces toda esta información quedaba en secreto, sobre todo el gobierno portugués era especialmente ducho en la idea de encubrir aquellas expediciones que estaban realizando. Pero el naufragio en este periodo era básicamente una forma de vida. Las expediciones van recopilando algunos de los supervivientes y estos van aportando cada vez más información. Aparte de los supervivientes, lo que es de destacar es que nuestro querido Cristóbal Colón estaba casado con Felipa Muñiz, que después se conocerá en la historia como de Felipa Perestrelo, que era hija de Bartolomeu Perestrelo, navegante para la corona portuguesa de origen lombardo que no solamente era explorador, sino que finalmente pidió convertirse en gobernador de la isla de Porto Santo, la cual era el objetivo que tenía y el cual consiguió. A pesar de ser un elemento olvidado por la historia, es muy importante para lo que sucedió a continuación, ya que Porto Santo, al lado de Madeira, nos permite también hacernos una composición de las estrategias que tenía Portugal de cara a las expansiones. Sumando a la información procedente de los marinos de toda Europa y lo que podía haber conseguido de los marinos sobre todo portugueses gracias a esta conexión, algunos marinos vascos que posiblemente habían llegado a Terranova y la propia historia de Cristóbal Colón que había sobrevivido a cierto naufragio de expediciones previos, formando parte de las expediciones portuguesas, nos habla también de que en una de sus cartas posteriores, tras regresar de América, había tenido la idea de ir a China precisamente porque se había encontrado con los restos de un naufragio que no solamente tenía porcelanas chinas, sino que también tenía una persona que tenía rasgos chinos, entendemos que de etnia Han. Independientemente de la verosimilitud de este acontecimiento, sus palabras y declaraciones pues nos dejan una clara idea de que Colón no solamente estaba buscando las Molucas, buscando la especería, sino que él iba a por el pez gordo, iba a por China, portando de parte de los reyes católicos una carta para el Gran Khan. No estaba muy actualizado desde tiempos de Marco Polo, pero sí que nos permite hacernos una idea de cuál era el objetivo también real de este viaje. Incluso en la misma correspondencia entre las embarcaciones con los hermanos Pinzones, que estaban explorando el Caribe y a una vez han llegado a esta región del mundo, hay una patente búsqueda de barcos tanto chinos como japoneses, porque pensaban que Cuba podría ser tal vez Zipango.
La idea de la confusión se solucionó muy rápidamente, pero evidentemente esto evidencia qué era lo que tenían ellos en mente. La capacidad de poder comparar las embarcaciones que estaban viendo con las de los barcos chinos y japoneses también nos habla de cuánto sabían sobre este tipo de elementos. Bien, aparte de la serendipia de encontrarse América, pues realmente llegaron hasta China los españoles en sus expediciones. Bien, los primeros españoles en contacto con los chinos fueron precisamente los de los restos de la expedición de Magallanes con el Cano. Después de 1000 aventuras quedaron 2 embarcaciones al cargo de Gonzalo Gómez de Espinosa y de Juan Sebastián Elcano. Entre Filipinas y las Molucas, las islas de la especería, se encontraron 2 juncos chinos y comerciaron con ellos materiales incluidos la seda y las porcelanas. Por lo tanto, ya tenemos al Cano que no solamente se llevaría a casa un montón de elementos curiosos y mucho dinero procedente de la especería, pero que también ha llegado a tocar ese comercio con China que se estaba buscando. Pero no fue la única cosa que encontraron los españoles por las Molucas. Estamos en 1521. Los españoles, que habían asomado la patita por primera vez al Pacífico en 1513, pensaban que eran los primeros. Pues bien, los portugueses ya tenían una ciudad en el sudeste asiático, Malaca, conquistada en 1511. Inmediatamente habían posicionado todas sus embarcaciones para llegar a las Islas Molucas. Más interesante resulta que el propio Magallanes había participado en la conquista de Malaca, pero todo era un secreto. Habían reavivado la antigua ruta de la seda marítima, en la que ya griegos y romanos habían participado y habían llegado hasta la India, donde también se habían asentado, y que el propio Zheng He, el almirante chino del que habíamos hablado, también se había encargado de reavivarlo. Por lo tanto, va fluctuando la idea de esta línea que actualmente era portuguesa. La ruta de la seda marítima estaba entrando bajo control de las factorías que iban emplazando como una especie de gasolineras de carretera a lo largo de todo el recorrido los portugueses. Y no solamente estos portugueses habían visto a los chinos antes que ellos. Habían colaborado activamente en la conquista de Malaca y les habían dado acceso directamente hasta llegar a Cantón en 1513. Es decir, cuando los españoles asomaron por el Pacífico, los portugueses ya estaban en China. Evidentemente, los restos de la expedición, al volver a casa, empezaron a informar sobre lo que estaba sucediendo. Y no se irían con las manos vacías porque los portugueses habían hecho amigos, pero también enemigos. Es decir, algunos de los pobladores locales habían agasajado a los españoles con especias, las cuales ahora estaban llegando a España. Elcano, en la nao Victoria, se dirigió hacia el oeste, la ruta más complicada, a través de todas las rutas marítimas de los portugueses de las que hemos hablado. Y tenían que evitarlos, por lo tanto, las casuísticas náuticas fueron extraordinariamente complejas, haciendo saltos sin cabotear y sin tocar puertos solamente para evitar a los portugueses. Si ya era difícil dar la vuelta al mundo de rebote y recorriendo 2 veces la distancia original, pues nos podemos hacer una idea de lo mucho que tuvieron que sufrir en estos viajes. No olvidemos, evidentemente, que la expedición no era para dar la vuelta al mundo, sino que era para reclamar las Islas de las Especias por el Tratado de Tordesillas de 1494. Había que poner un pie en Asia, a pesar de que los españoles no tenían ningún derecho hacia estas islas, ya que no les correspondían por la división que se había hecho con Portugal. Los españoles realmente no habían acertado ni locos, que entre otras cosas esto evidencia la astucia de los portugueses, que gracias al secretismo posiblemente ya estuvieran bastante más informados de dónde estaban las islas de la Especería y Brasil. Por otro lado, Gómez de Espinosa, que llevaba la embarcación almiranta de la flota, mucho más pesada y deteriorada, que es el que se dividió de la expedición del Cano, finalmente fue el que decidió irse a Panamá. Pero las tormentas y la posterior captura por los portugueses le hicieron imposible ese regreso. Y este, aunque no lo parezca, fue el primer intento español
documentado de cruzar desde Asia y cruzar el Pacífico en la dirección contraria. ¿Cuál es lo interesante de todo esto? Que el ratio total de supervivencia de la expedición, que empezó con Magallanes y terminó con Elcano, era de un 7%. Y este ratio, que parece extraordinariamente bajo, realmente fue de los más altos durante los siguientes 40 años de exploraciones españolas en Asia, para que veamos el interés que había realmente por estas conexiones. No sería el único intento de conseguir esta ruta. Pese al Tratado de Zaragoza en 1529, en el que Carlos I vendía los derechos de las Molucas a Juan III de Portugal, básicamente diciéndolo, bueno, pues más o menos me das un precio básico, pero que en el futuro te podré recomprar estos territorios por 300.000 ducados. Tenía tantas guerras Carlos I que realmente pues tenía necesidades de este dinero. Pero aún así, España siguió haciendo diferentes incursiones, muchas de ellas en base a la Casa de la Especería de La Coruña, que se ha olvidado mucho, pero era fundamental para este tipo de expediciones. Pero evidentemente, con el Tratado de Zaragoza fue el final de este tipo de impulsos desde La Coruña. Las islas, como hemos dicho, habían costado a España 350.000 ducados, evidentemente para mantener las guerras con Francia. Y esto era una auténtica barbaridad de dinero. Calculemos que cada 2 ducados era un sueldo de un soldado. Pues estamos hablando de 350.000. Bueno, pues esta adquisición realmente le salió redonda a los portugueses. ¿Por qué? La conquista de Malaca, en la que había participado Magallanes, con algunos de los marineros que habían participado también en la exploración de Magallanes y Elcano, habían sacado de Malaca durante la conquista 2.800.000 ducados, y esto solo en sueldos para la tropa, 8 veces más del coste que les habían supuesto a los españoles las Molucas. Evidentemente era una ganga para los lusos. A nivel personal, ¿qué es lo que interesa? Hablamos de reyes, de muchos ducados y muchas historias. Bien, has dicho que 2 ducados es un sueldo para un soldado, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada uno de los soldados, según la documentación portuguesa, después del asalto, se habían llevado, muy posiblemente en especias, el equivalente a 2.000 sueldos. De golpe. Evidentemente con problemas para poder regresar a casa y con inmensos problemas también de inflación, ya que tendrían que sustentarse en base a ese dinero que habían obtenido, y el mercado sabría asumirlo de manera clara. Pero para que nos hagamos una idea, 2.000 sueldos de manera simultánea, por no hablar de lo que tal habrían ganado los capitanes y generales durante dicha expedición. Esto evidenciaba que las riquezas eran inimaginables. Pero ahora ustedes son conscientes de ello. Saben que las riquezas no eran simplemente una opción o una idea, eran algo material. 2.000 sueldos de golpe. Evidentemente, esto impulsaría muchísimo la codicia, fueran estos datos ciertos o no. Entre que se arreglaba o no el Tratado de Zaragoza con lo de La Coruña, en 1525 salió una expedición más, la de Loaisa, que estaría comandada por el propio Loaisa y Elcano. Después del viaje se había quedado con ganas de más. Bueno, pues ninguno de los dos realmente llegará a su destino, fallecerían en el proceso. Pero evidentemente la Casa de la Especería tenía muchas ganas de que ello saliera adelante. Se asentaron al norte de las Molucas, en Mindanao, dentro del actual territorio de las Filipinas, lo que será el primer momento en el que están recopilando no solamente información, sino tierras para la corona de España. Y ahí su cronista, un joven Andrés de Urdaneta, dejó constancia de 9 años de presencia. Entre ellas habla de la cantidad de comercio que había ya con China, sobre todo con porcelanas y sedas, al igual que hablarán otras expediciones como la de Saavedra. Pero también hay que decir que los chinos lo que hacían era visitar Mindanao y Cebú 2 veces al año,
y recopilar ahí todos los materiales que se habían ido acumulando durante lo largo del año. ¿Les suena este sistema? Bien, pues si no les suena, verán que es muy parecido a lo que hará en un futuro el Galeón de Manila. Pero desde México se veía toda la idea de la exploración asiática con otros ojos. En 1542, el virrey mandó una expedición al mando de Ruy López de Villalobos. Pero no siempre funcionó la cosa. Pese a los intentos de Bernardo de la Torre en 1543 y de Íñigo Ortiz de Retes en 1545, tenían la posición, pero no tenían manera de regresar. Y cómo no, llegar a China era el objetivo real de este tipo de conexiones. Las Molucas quedaban al sur, era ahora lo que se conoce como un monopolio para los portugueses, y en la zona de las Islas Filipinas los españoles no tenían ninguna manera de desarrollar el comercio de las especias, ya que no se daban de ninguna manera este tipo de elementos en esta zona. Por lo tanto, como el mismo Legazpi había escrito al rey Felipe II, el objetivo era quedarse al norte de las Molucas, a poder ser en la isla de Luzón, con el objetivo de comerciar con China. Al tiempo pasaba y ninguna expedición española conseguía realmente regresar, que era el principal problema de todas estas expediciones. Pero las cosas empezaron a cambiar gracias a los conocimientos de los veteranos de otras expediciones que iban regresando informando sobre cómo llegar a través del Pacífico y cómo asentarse. Pero no nos equivoquemos, no fueron los avances científicos y el interés de entrar en los libros de historia lo que impulsó estas expediciones, sino el coste de la pimienta de las Molucas. El monopolio de Portugal realmente se disparó de precio entre 1545 y 1558. Y aunque no era el objetivo principal, si se podía rapiñar algo, se iba a hacer. La expedición de Legazpi de 1564 estaba muy bien formada. Por un lado estaba el propio López de Legazpi, que era el adelantado y el primer gobernador que sería de las Islas Filipinas. Junto a él estaba Andrés de Urdaneta, el agustino y navegante que había sido el cronista de la expedición de Loaisa y había estado 9 años allí y había además liderado el regreso a través de territorio portugués, consiguiendo un permiso especial después de haber estado 9 años allí presente. Junto a él estaba Martín de Rada, un agustino, un cosmógrafo, que era el mejor matemático que había en aquel momento en toda América. Y por otro lado estaba Juan Pablo de Carrión, un soldado especialista curiosamente en logística, el cual será el de los combates del Cagayán varios años después. Aún así, costó sangre, sudor y lágrimas convencer a la tripulación y a la marinería para que se unieran a esta expedición, ya que era mucho más sencillo para ellos, ya que estaban en México, irse a colonizar la Florida. Inicialmente toda la expedición se asentó en Cebú, y pronto se dieron cuenta de que aquello no funcionaba. Solo había penurias y hambre, y que ni las especias ni el maíz se daban en este territorio. No obstante, apareció un inesperado protagonista del cual tenemos nombre propio. Canco, un comerciante chino que estaba precisamente en Cebú y que contó infinidad de información a toda la expedición. Este personaje merece un monumento porque fue esencial además más tarde para proporcionar a Manila materiales para el galeón, como el hierro, que era completamente esencial. Curiosamente, esto hacía que estuviera en mejores condiciones la expedición para regresar que para salir de América, gracias a que ahora tenían toda la ingeniería y la industria de China apoyándole gracias a este comercio. ¿Qué otras cosas compraban los españoles para hacer estos viajes a nuestros colegas chinos? ¡Jamón! Bienvenidos a la receta asiática rápida de esta semana. El jamón de Jinhua. Es una ciudad que no está muy lejana de Filipinas y gracias a ello pues había una conexión realmente interesante a este respecto. Básicamente estamos hablando de un jamón que se sigue curando prácticamente igual que en España, con más grasa y sal y con un toque dulzón, que igual a los españoles nos resulta un tanto curioso. Como curioso también es que en vez de cortarse en lonchas, por lo general se corte a machete. Es muy empleado y apreciado en sopas y caldos y especialmente apreciado
en los platos que llevan más de un día de elaboración, los conocidos como Buda saltando una pared. Este curioso nombre no quiere decir que haya una receta específica que se llame Buda saltando una pared, sino que este tipo de, digámoslo así, guisos en los que suelen utilizar este jamón son capaces de hacer que Buda, al olerlos, salte todas las vallas del monasterio y salga al exterior, sobre todo teniendo en cuenta que Buda no comería carne. Aquí viene otra jugada por parte de nuestros queridos hispánicos. El objetivo era dirigirse hacia las Filipinas y así nos saltábamos todo el territorio que tenía que ver con los portugueses. El salto sería desde América y se evitarían también las Molucas, a las cuales se habían cedido a los portugueses en este acuerdo de Zaragoza. Bien, como esto se medía por meridianos, es decir, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, pues las Molucas entrarían dentro del territorio de los portugueses. La cuestión es tan sencilla como que los portugueses, por no meterse en más jaleos, decidieron hacer la vista gorda a las reclamaciones españolas del territorio en Filipinas. Y por lo tanto, queramos o no, los portugueses contribuyeron de una manera fundamental a la realidad de la presencia española en Asia, tanto para lo bueno como para lo malo. Así que, sea como sea, muchas gracias a Portugal por habernos permitido estar por esos territorios. Salvo la intuición de Legazpi sobre el asentamiento en el norte de las Filipinas, nadie realmente era consciente de la escala a la que iba a llegar todo este comercio. Si finalmente se asentaron en Cavite, aunque realmente saltaron después hacia Manila. Manila era un asentamiento previo islámico y más o menos como sucedería en Malaca, primero se trata de hacer un acuerdo, pero ante determinadas situaciones que además les vienen muy bien para justificar un casus belli, finalmente terminan expulsando al sultanato que estaba ahí establecido. Lo que no se valora normalmente es la realidad de esto visto desde China. En tiempos de Zheng He, había llegado hasta las puertas de la revolución industrial, controlando la mayor red de comercio marítimo del mundo. La terrestre también, a través de la ruta de la seda, y todo esto con repercusiones en la sociedad china, como por ejemplo la impresión de papel moneda para las transacciones. Pero, con el inicio de los Ming, los mongoles, a partir de 1368, empiezan a entrar en declive, de esa potencia industrial y naval a bajar de cabeza por la presión de los mongoles, que ya estaban controlando el territorio y se habían hecho realmente con el imperio en China. El comercio, por ejemplo, pasó de tener billetes a centrarse en la moneda de cobre, porque en China no había muchas minas de plata. Y esto será lo que cambiará el curso de la historia. La geografía haciendo juegos malabares con la política. Y eso que a partir de 1500 los japoneses empezaron a exportar plata, descrita por los españoles como pedacitos de plata. Pero eso no permitía mover un mercado tan inmenso como el de China, más aún con una reforma tributaria que se estaba dando, la reforma del látigo único, un impuesto general que solo podía pagarse de una forma, con plata. Y esta ley estuvo en funcionamiento entre 1530 y 1570. China estaba ávida de plata. Y en este momento, casualidades del destino, o 5 años antes, empezarán a llegar los españoles desde América, con una manera de regresar hasta Acapulco. Pero no adelantaremos acontecimientos. ¿Qué tenían? Bien, la segunda pieza clave en la producción americana de plata pues estaba empezando a poner en funcionamiento. Los españoles no solo descubrieron un nuevo continente, sino que también tenía las vetas de plata más ricas del mundo. En 1555 la introducción del proceso de amalgamación con mercurio permitió obtener plata de excelente calidad, la mejor, con el mercurio de las minas de Almadén y de Huancavelica.
La explotación de la plata en Zacatecas y Potosí se disparó, multiplicándose por 7 entre 1572 y 1592. Entre 1500 y 1800, la América hispana produjo más del 80% de toda la plata mundial. La mayoría de esta plata se transportaba a Sevilla para financiar al Imperio Español, pero una tercera parte terminó en China. La Fundación de Manila conectó los dos sistemas monetarios basados en la plata. Uno el mexicano, donde la plata era abundante y barata, y el otro el chino, donde era escasa y valiosa. Nos podemos imaginar las repercusiones que esto tendría. En 1570 la relación plata-hora en México era de 12:1, mientras que en China era de 4:1. Es decir, la plata valía un 25% de su valor en oro, mientras que en México sería una 12ª parte. Había inmensos márgenes de beneficio. Significaba que la plata mexicana triplicaba por lo menos su valor en el mercado chino. Así, China absorbía la plata americana mientras los españoles exclamaban asombrados que todo era especialmente barato en China, que era como regalado, como que quisieran que se llevaran las cosas. La tercera pieza de este rompecabezas es cómo la sed china de plata y la abundancia americana se mantuvieron interconectadas. El sistema productivo chino, el más avanzado del mundo en este momento, impulsado sobre todo con las ideas de las empresas que se fundaban en Fujian, permitía adquirir, manufacturar y distribuir productos con gran eficiencia. ¿Recuerdan el sistema de los chinos de asomarse por las islas Filipinas antes de la llegada de los españoles con 1 o 2 barcos al año y que esto permitiera circular y mantener el precio de los productos? Bueno, pues ahora es cuando los españoles empiezan a ponerlo en funcionamiento. China conocía la producción en cadena desde antes del siglo III a.C., con los guerreros de Xi'an y la producción masiva de seda durante las dinastías Han y Tang. En el año 1000, la cerámica china ya inundaba los mercados del Índico. Con siglos de comercio internacional, China estaba habituada a adaptar la oferta a la demanda a nivel global. Por ejemplo, los hornos de Hengshen producían porcelana fina a un coste y generalmente también podían jugar con una más gruesa para la exportación, la que se conocía como la porcelana crack, decorada a los gustos de los extranjeros. Esta capacidad de adaptación fue clave para satisfacer la demanda americana y también mantener el flujo continuo de esta plata. Evidentemente, demanda americana que era una demanda global de todo Occidente. Desde la época de los Song, China tenía acceso al mercado del Índico, el océano con mayor tráfico comercial del planeta en aquel momento, conectando las riquezas del interior de Asia de las del exterior. Desde la mirra y el incienso de Arabia, que perfumaban los países de toda Asia, hasta los caballos y el cobalto de Persia, el azul, que decoraba las cerámicas de la dinastía Ming, el lapislázuli y el opio de Afganistán, que eran esenciales para la medicina, y también la pimienta y el algodón de la India, la canela de Ceilán, el jengibre de Corea y las especias de Insulindia, como el alcanfor, el clavo y la nuez moscada. Todo ello era básico para el mercado en China. La Fundación de Manila conectó estos tesoros también con los mercados españoles y americanos, ampliando enormemente el alcance y la oferta de los productos. Pero esto tenía una jugada interior más interesante dentro de Manila: los chinos del Parián. En los primeros años, el comercio entre chinos y filipinos floreció sin restricciones españolas. China ya tenía una larga tradición de comercio, como hemos visto con las islas. Aunque el comercio marítimo fue prohibido tras los viajes de Zheng, los restos de cerámica encontrados en Filipinas y ciertos relatos nos hablan de que estas conexiones seguían especialmente vivas, como lo que llegaron a ver los españoles. El comercio exterior de China, aunque nunca cesó, se llevó a cabo a través de la diáspora china. Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, esta diáspora se fortaleció y surgieron barrios chinos
en Malaca, en Manila o en Batavia. Tras la fundación de Manila, donde los españoles se encontraban en una colonia ya en ese momento de 40 chinos y 20 japoneses, las Filipinas adquirieron una creciente importancia en las redes comerciales chinas, pese a las restricciones que China les había autoimpuesto a sus comerciantes. En 1572 llegaron 10 juncos chinos a Filipinas, distribuyéndose entre el río de Manila, Mindoro y el Balayan. Legazpi menciona en sus cartas que los chinos comerciaban con más libertad y seguridad que con los moros, y que ya comerciaban con las islas antes de la llegada de los españoles. El comercio con Manila se equiparaba al de las otras islas y los comerciantes chinos procedentes de una amplia franja costera desde Cantón hasta Ningbo conocían bien la región, hasta el punto de que arreglaron las cartas náuticas de Legazpi a mano alzada cuando tuvieron reuniones con él. En 1572 los chinos llegaron a Manila principalmente para explorar el mercado trayendo muestras de productos como sedas, porcelanas, harina, azúcar y otros frutos. Estaban tanteando a los españoles para saber a qué se aficionaban y no querían a cambio otro producto que no fuera la plata. Recordemos que era la necesidad para poder tener monedas en China. Rápidamente se dieron cuenta de que los españoles tenían una capacidad adquisitiva mucho mayor que cualquier otra región de las que conocieran. Vendieron sus productos con un éxito absoluto y los españoles no tardaron en quedarse sin dinero, mientras que los chinos se quedaban sin mercancías. Los chinos estaban absolutamente encantados con esta oportunidad tan lucrativa. Los precios de los productos chinos eran extraordinariamente bajos para los españoles, como se reiteran en todos los documentos. Todo parecía casi regalado, y los chinos, a cambio, lo que decíamos, única y exclusivamente plata. Mientras tanto, en Manila, la colonia china, que son los conocidas como los angleis, no dejaba de crecer. Se volvieron imprescindibles tanto por las mercancías que cubrían todas las necesidades de los pocos españoles presentes, como por sus servicios. Los españoles empezaron a depender de ellos para los suministros básicos, también para los productos y los trabajos mecánicos. Menos de medio siglo después, en Manila, no solo se fabricaban los cañones que necesitaba la colonia, sino que también tenían las grandes piezas para fortificar los fuertes de Nueva España. Veracruz y Acapulco se fortificaban con cañones fabricados en Manila. Los primeros angleis destacados fueron el Canco, del que hemos hablado, que informaba sobre China en un principio, y Sinsai, que acompañó a Rada y a Loarca a China y tenían estrechos contactos familiares con las autoridades de Fujian. Ambos se dedicaron a importar hierro hacia Manila. En los primeros 30 años anclaron 630 juncos chinos en Manila, cada uno con unos 300 chinos, trayendo entre 190.000 y 200.000 personas en total. La mayoría regresó a China en el siguiente monzón, 4 meses después de su llegada. Pero algunos se quedaron. Según las cifras proporcionadas por los gobernadores de Manila, en 1589 la ciudad tenía unos 4.000 chinos, frente a los 700 españoles y criollos mexicanos que estaban allí asentados. Poco después, en el año 1600, la población china había aumentado a 15.000 y en 1603 superaba ya los 25.000. Para 1650 la población de Manila era de 42.000 personas, de las cuales 15.000 eran chinos, 7.000 españoles y 20.000 filipinos. Los españoles sentían un miedo atroz hacia los angleis, lo cual bloqueaba cualquier curiosidad que hubiera por la cultura china. Este miedo llevó a restricciones que limitaban el número de chinos. Todo quedaba limitado a los 6.000, una medida que nunca se cumplió y incluso con matanzas donde murieron 25.000 chinos entre 1603 o en el año 1603 o los 23.000 en el año 1639, nos podemos hacer una idea de la realidad del número de chinos viviendo en Manila.
Sin embargo, los chinos siempre regresaban y los españoles los acogían de nuevo porque eran esenciales en la vida cotidiana de la colonia y para el lucrativo comercio del galeón de Manila. Además, cada chino debía de pagar 8 pesos anuales para quedarse en Filipinas, y los funcionarios abusaban claramente de ellos, cobrando varias veces al año. Desde 1573 el comercio con los chinos creció exponencialmente. Este año los barcos de Manila llevaron a Nueva España 712 piezas de seda y 22.300 de porcelana china, los primeros pasos del galeón de Manila. Todo ello inundando los mercados mexicanos y peruanos a cambio de plata americana, para desmayo de los fabricantes castellanos y sevillanos. La alarma por la pérdida de plata en México alcanzó también al virrey de Nueva España, quien intentó desprestigiar las sedas chinas llamándolas miserables. Finalmente se lamentó de que el comercio solo se podía hacer con plata, ya que los chinos no querían nada más. Aquello que había sido bueno al principio empezaba a escalar y empezaba también a convertirse en el mayor problema para el Imperio español. En 1586, Felipe II, basándose en la opinión del virrey, dictaminó que el comercio con las Filipinas y China debía cesar, argumentando que las sedas chinas eran de baja calidad y solo se vendían por ser baratas. A pesar de estas prohibiciones, el comercio del galeón continuó durante siglos, permitiéndose, pero limitándose de una manera absoluta. No estamos hablando de globalización, estamos hablando de un embudo por el que se permitía pasar algo de América a algo de Asia y viceversa. Las ganancias del comercio del galeón también frustraron los intereses de establecer un puerto en la costa de China, similar al de Macao, donde los españoles pudieran negociar directamente con China sin intermediarios. Esta era una de las intenciones de Legazpi también, y sobre todo de Rada, llegar a tener un puerto en China. A finales del siglo XVI, algunas promesas vagas permitieron soñar con un islote cerca de Cantón, pero este puerto nunca se consolidó debido en parte a la oposición portuguesa y sobre todo porque el lucrativo tráfico del galeón convirtió a Manila en un importante punto de comercio internacional. Los chinos pronto se unieron al comercio del galeón de Manila. Muchos trabajaban como artesanos en las atarazanas donde se construían los barcos y se embarcaban como marineros, carpinteros y calafateadores. Algunos también ejercían como médicos y barberos. Desde 1592 la documentación de los galeones incluye listas de chinos que viajaban en ellos y se quedaban en Acapulco trabajando como carpinteros. Antes de 1585 había ya 85 chinos en México y en España. El miedo a los angles llevó a que desde 1581 se les recluyera en el Parián, barrio fuera de la zona intramuros, la parte más protegida de Manila. La estructura era cuadrada, similar al de las grandes casas fortalezas de Guangdong o de Fujian. El Parián tenía un gran espacio central y más de 100 tiendas en los bajos fortificados, con viviendas arriba para albergar a decenas de miles de chinos. Construidos en madera y cañas, era a menudo destruido por el fuego, al igual que la propia Manila. El Parián se convirtió en un Chinatown clásico, una comunidad autosuficiente con todos sus servicios, restaurantes, festivales, teatros e imprentas donde se imprimieron los primeros libros en Filipinas, tanto en chino como en castellano. Lejos de ser un barrio marginal, era el centro comercial de Manila, aunque el monopolio comercial chino provocó diferentes ataques. Los juncos chinos partían de Manila principalmente desde los puertos de Guangzhou y Xiamen, en Fujian, así como también desde Cantón y Macao. La travesía era entre 650 y 700 millas marítimas. Duraba entre 15 y 20 días. Inicialmente los españoles implementaron la pancada, donde todas las mercancías chinas se vendían como en lotes comprado por un grupo designado por el gobernador.
Sin embargo, desde el principio los españoles eludieron este sistema al hacer traer mercancías a precios acordados previamente o desembarcarlas antes de llegar a Manila. Aunque la bancada oficialmente estuvo en rigor entre 1593 a 1696, siempre fue ineficaz. La realidad era que todos los que llegaban a Filipinas esperaban participar en el comercio del galeón, inicialmente sin restricciones más allá de la capacidad financiera que tuvieran. Muchos chinos tenían que pedir préstamos para participar, facilitados en gran medida por los propios chinos del Parián, que ya se habían vuelto ricos. A partir del siglo XVII, esta función la asumirían principalmente las obras pías, inicialmente destinadas a fines caritativos con donaciones póstumas, pero que pronto se convirtieron en una fuente importante de financiación para el galeón, ofreciendo préstamos con tasas de interés del 20 al 50%. En las últimas décadas del siglo XVI, Manila se encontraba estratégicamente ubicada para recibir productos de todo el mundo conocido. Desde el norte llegaban sedas y porcelanas chinas, desde el sur especias de las Molucas con clavo y nuez moscada, desde el oeste algodón indio y marfil del sudeste asiático, y desde el este una constante entrada de monedas de plata que permitían financiar este lucrativo intercambio. Manila, por lo tanto, fungía como un punto crucial donde convergían dos demandas insaciables: la seda china en América y la plata americana en China. Ambos mercados controlados estrictamente por las administraciones china y española que, paradójicamente, limitaban el comercio directo entre ambas regiones. En definitiva, lo que tenemos es una historia de una globalización truncada, que no podía ser efectiva por las limitaciones que los gobiernos centrales de China y España ejercían para que todas sus estructuras económicas no reventaran precisamente por el buen funcionamiento del galeón de Manila. Espero que esto les haya servido como una especie de plataforma para comprender de manera muy rápida en qué consistía la llegada de los españoles y el inicio del galeón de Manila. En futuros programas le daremos muchísimo más respaldo a este tema porque vamos a hacer descubrimientos sobre la realidad de lo que era el galeón y la cantidad de elementos interesantes que tenía, como por ejemplo, cómo hacerse rico utilizando el galeón de Manila. Y con esto pasamos a las noticias de esta semana. Para empezar, en Pakistán, China les ha entregado el primero de los 8 submarinos ultra sigilosos para el control del Océano Índico y del Mar Arábigo. Además, estos submarinos son, como hemos dicho, muy sigilosos, pero son furtivos. Realmente es un elemento que no tienen en la India, lo que les daría una capacidad de actuación muy superior contra sus vecinos y rivales. Todo esto se encuentra envuelto en toda una serie de embarcaciones modernas que está proporcionando China a Pakistán para reforzar esta nueva ruta de la seda y sus objetivos. Entre otras cosas, el puerto en Pakistán al que están llegando y más se está reforzando con construcciones e ingenieros chinos es el de Gwadar, que puede ser en un futuro la ubicación de una base militar china. Básicamente el emplazamiento saltándose una gran cantidad de territorio asiático que le permitiría comerciar directamente y saltarse, entre otras cosas, todo el mar meridional de la China, Singapur y las costas de la India. Y por eso hay desarrollos políticos paralelos a todo este concepto. Y precisamente pasamos a la India, donde tras elecciones da la casualidad que sale en libertad el líder de la oposición tras un caso de corrupción por medir permisos de venta de alcohol dentro de la ciudad de la que era alcalde. Y precisamente una noticia terrible, un lote de alcohol que ha llegado a matar a 63 personas. ¿Por qué? Algunos de ellos actualmente hospitalizados, otros ya han quedado terriblemente afectados con cegueras permanentes. Esto es lo que se conoce como el arrac, una serie de bebidas adulteradas, ilegales y mezcladas con metanol industrial.
Y esto hay que tener en cuenta en una sociedad de la India donde incluso algunas regiones lo han prohibido completamente, cualquier tipo de alcohol, no solamente por la presión de las entidades musulmanas, sino porque realmente no creen que sea positivo para la sociedad en absoluto, ya que mucha gente además termina dedicándose al bebercio en las peores condiciones posibles, peores condiciones higiénicas y con las peores medidas de producción. Y también ha salido un dato muy importante, esencial prácticamente para comprender a la India, que es que solo el 15% de los musulmanes en el país, donde hay 200 millones de musulmanes, pues solo el 15% tienen un trabajo estable. Pero el resto de la sociedad no está mucho mejor. De hecho, los hindúes, que son mayoría en el país, solo llegan a tener un 21% de empleo estable. Imaginémonos lo que podría suponer si estos empleos se llegan a estabilizar y a crear una auténtica urdimbre realmente integrada en la realidad de la India. Y pasamos con esto a China. Parece ser que hay un quórum con la Unión Europea después de los aranceles a los coches eléctricos y las amenazas a los aranceles a los productos de la industria cárnica, sobre todo de la industria porcina. Bien, de momento parece ser que la cosa se ha estabilizado, donde hay mucha más movimiento es dentro del ejército de China. El Partido Comunista ha expulsado finalmente a los 2 exministros de defensa, los anteriores, por corrupción, lo que es el remate de un año de purgas contra el propio ejército. También se ha expulsado al exministro de Asuntos Exteriores, a King, que solo había estado en el poder durante 7 meses. Solo 7 meses en el cargo, lo que hace que realmente fuera el mandato más corto de la historia moderna de China. Y lo curioso es que la mayoría de las especulaciones, en el caso de Qin, no serían relacionadas con la corrupción, sino con un caso de su relación extramatrimonial que pudiera haber dado rienda suelta a filtraciones a gobiernos extranjeros. Y pasamos a Hong Kong, donde se presenta un sistema de control inteligente para los aeropuertos que permitiría a partir de ahora incorporar en las maletas dispositivos electrónicos y líquidos, lo cual facilitaría mucho más el desarrollo del embarque. De hecho, en 4 minutos y medio estaría todo hecho. Entre muchos nuevos artefactos que han presentado con este plan, ha habido uno muy interesante desde mi punto de vista, es que ninguno de estos artefactos estaría conectados a internet para que nadie pudiera utilizar después toda esta información, al menos accediendo mediante esta manera. Y pasamos a Myanmar, donde ha habido unos guirigais absolutos. Para empezar, el jefe de la Junta Militar de Myanmar se disculpa después de haber matado a tiros a un destacado abad budista, es decir, de la religión mayoritaria del país. El sacerdote, opuesto al golpe de estado, fue interceptado en su coche mientras estaba viajando y completamente tiroteado por los militares. Inicialmente fue tan salvaje el ataque y las imágenes que aparecieron que se acusó directamente a los rebeldes, pero después se asumió que no había sido así. Dicen que el abad no portaba ningún tipo de símbolo religioso y que no disminuyó la velocidad cuando se acercaba a un control, lo que es altamente improbable, tanto lo uno como lo otro. Precisamente en Myanmar se ha aumentado la producción de opio un 36% durante el último año, tras la caída de un 95% de la producción de opio en Afganistán por la prohibición de los talibanes. ¿Y cuál es el resultado de esto? En principio debería de ser positivo, pero la realidad es que se han disparado hasta el infinito las muertes por sobredosis en todo el mundo, por cambiar los opioides a opioides sintéticos o similares como el fentanilo, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Y pasamos a Indonesia y vamos a hablar de Medan. Esta Gotham de Indonesia. Gotham era la ciudad donde estaba el pobre de Batman tratando de arreglar las situaciones en todo este contexto, como podemos entender, muy oscuro. Bueno, pues esta ciudad, la de Medan, no la de Batman, sería la segunda en nivel de crimen en el país. No quieren imaginarse ustedes a la primera. Bueno, pues el alcalde de esta ciudad es nada más y nada menos que el yerno del presidente del gobierno, del exmilitar de Widodo. Bueno, pues están actualmente buscando a 15 policías que formaban un sindicato para el robo de motocicletas.
Pero lo interesante de esto no es solamente esta corrupción entre la policía, sino el sistema y cómo se rompió este sistema. Funcionaba de la siguiente manera: había una plataforma de venta de segunda mano en la cual contactaban con aquellos que tenían unas motos de buena cilindrada y alto coste. Entonces se presentaban ahí primero como compradores y después se revelaban como policías, al menos 5 agentes o varios agentes, 3 por lo general, y 2 ganchos que utilizaban en este tipo de colaboraciones. Lo más impactante de este hecho es que un señor al que le querían comprar la moto y realmente solo tenía un móvil y el cierre automático para defenderse, bueno, pues consiguió acabar con esta banda. ¿Cómo? Mientras le estaban intentando quitar la moto, diciendo que había sido elemento empleado durante otro crimen, bueno, pues este buen hombre tuvo la fortuna de ser amigo personal del comisario jefe de Tatan Dirsan, de Atmaja, el director de investigación criminal de la ciudad. Y claro, esto generó que salieran huyendo y gracias a haberlo grabado, pues pudo demostrar quiénes eran los que formaban parte de este sindicato y a partir de ahí empezó a desarrollarse la investigación. Investigación que lleva más de 2 años y ya han capturado a algunos de los miembros, pero se les han escapado muchos de ellos, lo que da niveles adicionales de la corrupción, que es lo que está sucediendo ahora mismo en Indonesia. Lo preocupante de este proceso es que mientras huían en el coche policial se llevaron además por delante a la mujer de este vendedor y quedó todo además grabado en vídeo. Las escenas son una auténtica locura, pero bueno, para que comprendan más o menos los niveles de corrupción que se pueden dar también en Indonesia. Y pasamos a Taiwán, donde China ha amenazado con la ejecución de los independentistas taiwaneses. La respuesta de las autoridades taiwaneses ha sido decir a toda su población que estén lo mínimo indispensable si quieren ir a China. Pero ojo que los chinos mismos han dicho que les perseguirán a donde quiera que vayan. Incluso, lo que podría incorporar ciertas dudas, haciendo presencia policial dentro de la propia Taiwán para capturar a esta gente. Teniendo en cuenta las acusaciones que hay sobre China, sobre presuntas comisarías ilegales o ilícitas o encubiertas a lo largo de todo el mundo y los problemas con las extradiciones, nos podemos imaginar que los propios taiwaneses están temblando ahora mismo, sobre todo también teniendo en cuenta que el propio presidente de Taiwán está intentando llegar a acuerdos con China y China no le está respondiendo al teléfono. Y saltamos a Japón, donde los científicos han desarrollado una piel feliz que pueda transmitir sentimientos de una manera un tanto tramposa. Vamos a explicarlo. Han empleado células humanas para crear un gel que se puede poner en la superficie de estructuras robóticas y de esta manera se adapta a la piel como si fuera real, puesto que básicamente sería una piel que simularía estar completamente viva. Bienvenidos al mundo de los robots biohíbridos. Aparte de lo espeluznante que parezca, lo que es cierto es que va a tener infinidad de aplicaciones, tanto el estudio de la piel como las ayudas a los quemados o la recuperación de amputaciones. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe es un tanto escabrosa la imagen de nuestra piel feliz, pero verán ustedes que en un futuro puede tener muy buenas aplicaciones. No tan felices como esta piel están ahora mismo en Japón a causa de la caída del yen. De hecho, está en el punto más bajo desde 1986, lo que por otro lado ha vuelto a la gente de Asia absolutamente loca con las posibilidades de ir a gastarse dinero a Japón, puesto que su dinero ahora mismo vale mucho más que antes. Y con esto pasamos a sus comentarios. Muchas gracias como siempre a los miembros de YouTube, pero en este caso nuestra pequeña comunidad de iVoox. Mil gracias, estoy muy orgulloso de ustedes porque están apoyando al canal de una manera clara con al menos 50 nuevas incorporaciones cada semana, que para mí realmente es algo muy interesante y que tengo muy en cuenta teniendo en cuenta que soy un seguidor absoluto de los canales de iVoox. Me alegra que el vídeo sobre Estudio Ghibli les haya gustado, pero también hay que decir que a muchos les ha hecho redescubrir los dibujos de su infancia. Y hay dos cosas también que me han encantado. Por un lado, que igualmente me ha refrescado el que los convencidos hayan descubierto estas nuevas historias. Y también hay que decir que me ha encantado ver cómo
familias enteras son seguidores de Estudio Ghibli. Aún así, ante los que me quito el sombrero completamente es aquellos a los que no les gusten los dibujos animados y a pesar de la imagen que hemos puesto y que se trate de un estudio de animación, hayan tenido el valor y el autoconvencimiento de seguir al canal y hacer caso a esta sugerencia que les estamos haciendo. Mil gracias a todos ellos por haber seguido, les admiro realmente. Y también hay que decir que la película que yo nunca he podido ver de Estudio Ghibli, como ha acertado algún seguidor del canal, ha sido La tumba de las luciérnagas, que después de los comentarios que me ha dado todo el mundo sobre lo triste que era, lo dicho, me he salido hasta de algún que otro congreso para no tener que ver ni secuencias cortadas de la película. También he anotado muchos nuevos temas, he ampliado el cargamento de deberes de todos ustedes, pero también hay que tener en cuenta que no se olviden de comentar, que sigan dándole pulgares arriba al resto de comentarios, porque esto es lo que me permite dar prioridad a unos temas o a otros. Llevo unas notas con todos los temas y todas las votaciones que van haciendo ustedes dando el positivo a otros comentarios, pero no se olviden de repasarlos todos para que tenga más coherencia y pueda saber yo cómo realmente afectan o qué temas son los que más les gustan a ustedes. Y con esto pasamos a la confunciada de esta semana, que será de Fernando de los Ríos, un coronel que estaba en relación con Antonio de Morga, el autor de los textos del inicio de nuestro programa de hoy. Y es muy interesante sobre lo que pasaba realmente en Filipinas, la cantidad de historias que tenemos de Filipinas y que tanto nosotros los españoles como nuestros colegas los hispánicos tenemos ahí que son fundamentales para conocer nuestra historia. Y el texto es el siguiente. Han sido tantos los trabajos que nos han sucedido en lo poco que salimos de esta ciudad, que si todos los tuviera que dar cuenta a vuestra merced, fueran a cansarle mayormente. Básicamente lo que tenemos aquí es un pequeño recurso que me sirve a mí para decirles que viene una parte nueva dentro de los programas o una nueva corriente. Seguiremos haciendo anotaciones sobre todos los comentarios y los vídeos que nos vayan ustedes proponiendo, pero que le vamos a dar un nuevo giro a esto de la presencia española en Asia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo con este fascinante viaje a la cultura asiática y española de esta manera tan particular. Recuerden dejar en sus comentarios las partes favoritas del programa, las preguntas, sugerencias, ya que su apoyo y aportes son los que impulsan este canal hacia adelante. No se olviden de apoyar el canal viéndonos en YouTube, en iVoox o uniéndose al club de B1 Media. Disfruten de la semana, nos vemos pronto en el Nuevo Occidente.